Bien, de vuelta con más de Primera Página, 7:53 minutos de la mañana. Estábamos hablando sobre esta reforma constitucional, sobre esta discusión que se nos viene en el año 2025 y, por supuesto, bueno, qué papel va a jugar además la dirigencia política del país en este escenario y, por supuesto, la importancia de que la gente se involucre en estos temas. Hablaba nuestra invitada Mercedes Malavé de lo que ocurrió en Nicaragua y de cómo todos estos temas, que bueno, que hay que estar muy pendientes, por supuesto, de cuál es la propuesta, cuál es el planteamiento que hay allí. Hay una responsabilidad, por supuesto, y por eso mencionaba el caso de quienes fueron electos en este proceso, este ciclo que vimos del 28 de julio de 2024 al 28 de julio de 2025, que es la renovación total de los distintos niveles de gobierno y de quienes quedan hoy como dirigentes políticos, porque hay una responsabilidad, hay ciertamente una desconfianza por el Consejo Nacional Electoral, por el voto, hay una desmotivación del ciudadano de un sector del país de participar, pero también es necesario que una clase política tenga, bueno, el liderazgo necesario para invitar nuevamente a la gente a votar, es decir, que la gente tenga o sienta que hay dirigentes políticos que pueden movilizar, que pueden, por eso hablábamos fuera del aire, que bueno, que es interesante que vayan a esos municipios a ver qué pasó, cómo se hicieron las cosas, porque el liderazgo político del país hoy también tiene que revisarse, ¿no? Y hay 4 años de calma electoral para eso. Sí, una cosa que hemos sacado de experiencia en estos más de 20 años es que los alcaldes ahora deben dedicarse a sus alcaldías. Uh-huh. Son líderes políticos, tienen el consenso de la base social electoral de sus municipios, pero son tantos los temas de la gestión de un alcalde que tienen contra el gobernador, tienen contra el poder público, el resto de la rama del poder público, se tiene que remar contra corriente para lograr que le respeten sus competencias, que le respeten su gestión, que no se metan a manejar los recursos, ni la policía, ni los órganos de seguridad, bueno, que se deben concentrar en eso. Por lo tanto, Carlos, yo creo que para los temas nacionales, que son los que viene, una discusión sobre una reforma constitucional nacional, el liderazgo político debe darle una propuesta al país nacional, ¿no? Uh-huh. Y no hacer que los alcaldes, ¿verdad?, se salgan de su ámbito local, claro, porque ellos tienen ahí una responsabilidad, o sea, estratégicamente no conviene, uh-huh, ya lo hemos vivido otras veces, ¿no? Ellos se tienen que quedar protegiendo esas plazas, vamos a decir, ¿no? Y nacionalmente se tiene que hacer un esfuerzo desde los partidos políticos y quizás también desde los diputados de la Asamblea Nacional, que aunque sean el 10%, son el 10% y deben hacer oposición, o sea, claro, tienen que proponerle al país una alternativa a la reforma si no están de acuerdo con esa que va a plantear el gobierno, porque va contra el orden político territorial o lo que sea, es que no sabemos nada. Y salir a convencer al país de que defendamos la Constitución, el pacto social, ¿no? Esa es mi recomendación o mi visión de cómo deben hacerse las cosas. Por supuesto, ya cuando se plantea la reforma y la consulta, pues sí, los alcaldes tendrán un papel. Ahora, muy reducido, porque son la quinta parte. O sea, la gran mayoría del país todavía hay que convencerla de la necesidad de votar para defender y para que en las próximas elecciones de alcaldes pues puedan tener una alternabilidad y puedan votar por el candidato de su preferencia, que seguramente no va a ser del PSUV, porque el PSUV tiene 80% de rechazo en el país y una gestión muy mala, ¿no? Pero también hace falta, durante estos 4 años, lo decía ayer en el podcast de Globovisión, un gran esfuerzo de unión nacional para que Venezuela se presente frente al mundo y a la comunidad internacional como una sola nación, que reclama respeto, levantamiento de sanciones, que cesen las deportaciones y el maltrato a los venezolanos en el exterior. Si lo hace unilateralmente el gobierno, pues la comunidad internacional le pide, bueno, pero muéstrame tus variables democráticas y tu respeto al sistema internacional de derechos humanos. Si lo hace solo la oposición, el gobierno le dice, la comunidad internacional le dice, bueno, pero es que tú no eres gobierno, o sea, nosotros claro, tenemos que entender con los que gobiernan. Tiene que ser un gran esfuerzo de unión nacional. Y la iniciativa la tiene que tomar el gobierno, porque son los que tienen el poder. Uh-huh. En otros países ha pasado, esa iniciativa depende del gobierno, tiene que buscar representantes del resto de los ciudadanos, ¿verdad?, que den garantías de que el grupo que se está presentando verdaderamente representa al país, ¿no? Y no solamente a una facción política que ostenta el poder desde hace años y que, bueno, tiene muchos cuestionamientos internacionales. Claro, ahora,
para poder llegar allí, hablar de una unidad nacional, ¿es posible o es necesario hablar primero de unidad de la oposición? Porque ese también es un gran reto de cara a lo que viene para el 2025, 2026 y para los próximos 4 años, la posibilidad de la unificación de la oposición, porque como mencionamos, si bien hoy en la Asamblea hay una representación, hay una voz de un sector que participó el 25 de mayo, bueno, parece hoy desde afuera, o a meses de que se instale esa Asamblea, difícil que por ejemplo, se pueda unificar a quienes están allí, que como dice nuestra invitada, son quienes tienen una mayor responsabilidad porque son las caras visibles de la política nacional. Los alcaldes les corresponderá los próximos 4 años hacer gestión y mantener esos espacios de alguna manera, pero esas caras visibles tienen que, bueno, transmitirle al país algo. Bueno, partimos de un denominador común, que es el rechazo a la abstención como forma de manifestarse o de adjudicarse triunfos, que no son triunfos, son derrotas. Y a partir de ese denominador común, el deseo de cambio por un lado y de cambio electoral, de no abstención, sino participación, pues es un denominador común. Tenemos también, como tú lo dijiste, representantes de distintos partidos en la Asamblea, que aunque son un porcentaje muy pequeño, pues tienen allí oportunidad de verse, de reunirse, de coordinar acciones, de, bueno, tú dices esto, yo digo esto, no sé, de jugar en distintas posiciones, vamos a decir distintas posiciones, el juego democrático, ¿no? Que es el que queremos, y constitucional, que es el que queremos. Claro. O sea, hay bastantes cosas en común, ¿no? Los políticos a veces coincidimos, a veces no coincidimos, pero después volvemos a coincidir. Por eso es que las batallas existenciales en política son muy malas, ¿no? Porque en realidad no, digamos, el mundo no se acaba, Venezuela no se acaba, las dinámicas políticas no se acaban, por lo tanto, la confrontación, y sobre todo en grupos de oposición, tiene que ser, digamos, acotada por lo que nos une, que es el deseo de cambio democrático mediante elecciones, participación, etcétera. O sea que ahí tenemos una buena base para construir un discurso unitario de cara a la próxima consulta de reforma constitucional. Bien, vamos a revisar algunos mensajes que nos envían a través de Telegram. Nuestros usuarios, recuerden, @primerapágina.gb. Gracias a todos los que han venido participando. Preguntas para nuestra invitada Mercedes Malavé. Vamos a comenzar con Manuel Salinas, que por acá nos escribe: a pesar del 90% aproximadamente de abstención, el gobierno ahora no tiene justificación para gobernar. Ya tienen en su poder la mayoría de las gobernaciones y alcaldías del país. Bueno, sí, pero eso de qué nos sirve. O sea, nosotros lo que queríamos era salvar la gestión de unos alcaldes. Afortunadamente en algunos lugares se logró, ¿no? Vamos a concentrarnos en nuestro proyecto, ¿no? No, como dice un refrán, ¿no? Dejemos de maldecir a la oscuridad, encendamos una luz, ¿no? Eso es lo que hay que hacer si queremos construir un país democrático. Con odio, con rencores, con venganza, no se construye, se destruye más. Por acá Jesús Jaime dice, bueno, Jesús dice que estamos tristes y que estamos sangrando por la herida. Que el problema de la abstención no es un problema del chavismo, que es un problema netamente de la oposición, que ha engañado descaradamente a su militancia. Dejen el bla, bla, bla y trabajen porque lo que queda de oposición, dice Jesús. No coincido en esas generalizaciones así radicales. Pienso que el ente electoral ha dejado mucho que desear, pero muchísimo que desear en este ciclo electoral, y lo dije ya a lo largo de este programa. Por acá también el usuario Jiménez dice, se ganó la alcaldía de Latillo y Baruta, ya que Fuerza Vecinal son un pote de humo para que los ciudadanos crean, dice por acá Jiménez. José Peña, por acá también nos escribe, buenos días, señor Carlos, también a la invitada, con mucho respeto le pregunto, ¿cuándo se van a dar cuenta que los votos están en la plataforma democrática? Ustedes tienen pocos votos y por eso, y no se han puesto de acuerdo para ir unidos. Bueno, ya dije que en algunos municipios sí se había logrado acuerdos y por eso se ganaron. De todas maneras, hoy en día la división sigue siendo un problema, pero el mayor problema, el 90% del problema, es la abstención. Lila Mercedes por acá nos escribe, esta señora se ve que no vive en San Antonio de los Altos, Josi destruyó el municipio, lo que queda es que la propaganda del PSUV es el coco, que es lo único que le queda, que no hubo gestión, dice por acá. Bueno, dígale eso a la cantidad de ciudadanos que ayer votaron por la propuesta del alcalde Josi Fernández. Por acá Miguel también nos escribe, buenos días a la invitada, si su análisis dice que la abstención fue la que ganó, para que el voto creció, el gran pueblo patriótico fue el que creció y ganó el resultado, el análisis sería que el chavismo en Venezuela fue el que creció y que ganó en el país. No, para nada, ayer hubo una participación muy escasa. Y el chavismo lo sabe. ¿Cuántos jóvenes participaron en la consulta de ayer? ¿Cuántos jóvenes del PSUV? Porque al final eran los que iban a participar en esa consulta. Los jóvenes que están decepcionados de
del gobierno, pues ayer no participaron en ninguna consulta. Es más, ni siquiera están inscritos en el registro electoral. Por acá también dice César Silva, buenos días, saludos a la invitada que no menciona a qué se debe la apatía, seguro que no menciona quién llamó a no votar, dice por acá. Bueno, todo eso lo he mencionado, he dicho que el llamado a la abstención desde el punto de vista político es un error y también he dicho que el gobierno promueve la abstención debilitando, como lo ha hecho, al poder electoral. Saúl Díaz por acá, buenos días, la abstención es culpa de la oposición que no se pone de acuerdo, sabiendo que la elección presidencial tenían que ir con un solo candidato, fueron cada uno por su lado, entonces no se quejen, dice por acá Bueno, Saúl. del 27 de julio no hay nada que decir que no se haya dicho ya. Del Todos 20. sabemos lo que pasó, absolutamente todos. No hay ningún venezolano, ningún partido, ni ningún funcionario de gobierno que no sepa lo que pasó el 27 de julio. Nadie. Estamos a un año de eso, por cierto, Sí, señor. 28 de julio. Gracias por acompañarnos Gracias esta a ti, mañana. Carlos. Mercedes Malavé Excelente programa. Mercedes Malavé con nosotros esta mañana. Gracias, como siempre, a quienes participan en las redes sociales. Por temas de tiempo, lamentablemente, bueno, muchos mensajes que no pudimos leer. Por acá Neri Cedeño, Áticus Hernández, Antonio González. Por acá también nos había escrito Newman Osmani, Carmen Caserta, Rafael Insante, Ali Perdomo, Manuel Santiago, José Luis Villegas, Henry Alvarado. Gracias a todos por estar con nosotros. Saludos también para José Goro Zamora y Héctor González, que también por aquí nos habían enviado algunos mensajes en Telegram. @primera página GB. A la pausa y seguimos con más.